Palabra de vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 39 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mensaje de la palabra de Dios en este día nos llama a estar preparados, porque cuando menos pensemos llegará el Hijo de Dios a nuestra vida. Esta preparación de alguna manera la podríamos cambiar por otra palabra: estemos vigilantes. ¿Cuánto vigilamos sobre nuestros bienes materiales para que no sean hurtados? ¿Cuánto vigilamos sobre nuestra vida para ser protegida, sobre nuestra salud para ser cuidada? ¿Cuánto vigilamos sobre las mercancías que transportamos, los seguros que compramos para ellas? Pero con esa misma diligencia no vigilamos nuestra propia vida. La verdad es que hay un llamado universal en el Evangelio de hoy a vigilar nuestra vida exterior, la de los sentidos, lo que vemos, las miradas, cuidarnos en ellas, lo que oímos o escuchamos a través de nuestros oídos, lo que hablamos, donde algunas veces por la abundancia del corazón o la escasez del corazón hablarán los labios, y también cuidarnos de lo que tocamos con nuestras manos. Es la vigilancia exterior a partir de los sentidos de la vista, la escucha, la lengua y también el tacto. Pero hay una vigilancia todavía más profunda, y es la vigilancia de las llamadas potencias del alma, como decía el místico español San Juan de la Cruz. Él afirmaba que el pecado hería mortalmente las llamadas tres potencias del alma: la memoria, la voluntad y el entendimiento o razón. Y esto es verdad. Cuando nosotros vivimos en pecado, la memoria tiene precisamente por qué reclamar volver al placer que el pecado ha generado en nosotros. La voluntad se debilita y el entendimiento se ofusca o se confunde. Por eso estamos llamados también a vigilar nuestro corazón, nuestro mundo interior, a partir de lo que recordamos, a partir de lo que comprendemos o inteligimos de la vida, y finalmente a partir de lo que hacemos por nuestra libre voluntad. ¿Cuántas personas hoy dicen: soy esclava de mis deseos, soy prisionera de mi voluntad débil, me siento encarcelado por los recuerdos turbios de mi memoria que ha sido herida por el pecado? Vigilar sobre estas potencias interiores y vigilar sobre los sentidos exteriores, el ver, el escuchar, el tocar, el hablar, de alguna manera garantizará que estemos más preparados para recibir a Jesús en nuestra vida. Al final el Evangelio concluirá con una enseñanza preciosa, pero también una severa advertencia.
Al que mucho se le dio, y es un reconocimiento a la bendición de Dios a algunas personas privilegiadas que muchos dones y carismas se les ha dado, también luego sigue una advertencia: mucho se le exigirá. Hoy te pregunto, amiga o amigo que me escuchas, Dios te ha dado muchos carismas, dones, talentos personales. ¿Los estás poniendo al servicio de los demás, construyendo una civilización del amor, de la solidaridad y la justicia? ¿O guardas de manera egoísta y cómoda esos dones y estás perdiéndote el banquete y las bendiciones de Dios? No olvides esa máxima evangélica: si Dios te ha dado mucho, mucho te exigirá. Que el buen Dios te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Encuéntranos en Facebook como Amén Comunicaciones. Dale me gusta y comparte con tus amigos. Palabra de vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículos 39 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mensaje de la palabra de Dios en este día nos llama a estar preparados, porque cuando menos pensemos llegará el Hijo de Dios a nuestro. Estamos llamados también a vigilar nuestro corazón, nuestro mundo interior, a partir de lo que recordamos, a partir de lo que comprendemos o inteligimos de la vida, y finalmente a partir de lo que hacemos por nuestra libre voluntad. ¿Cuántas personas hoy dicen: soy esclava de mis deseos, soy prisionera de mi voluntad débil, me siento encarcelado por los recuerdos turbios de mi memoria que ha sido herida por el pecado? Vigilar sobre estas potencias interiores y vigilar sobre los sentidos exteriores, el ver, el escuchar, el tocar, el hablar, de alguna manera garantizará que estemos más preparados para recibir a Jesús en nuestra vida. Al final el Evangelio concluirá con una enseñanza preciosa, pero también una severa advertencia a nuestra vida. Esta preparación de alguna manera la podríamos cambiar por otra palabra: estemos vigilantes. ¿Cuánto vigilamos sobre nuestros bienes materiales para que no sean hurtados? ¿Cuánto vigilamos sobre nuestra vida para ser protegida, sobre nuestra salud para ser cuidada? ¿Cuánto vigilamos sobre las mercancías que transportamos, los seguros que compramos para ellas? Pero con esa misma diligencia no vigilamos nuestra propia vida. La verdad es que hay un llamado universal en el Evangelio de hoy a vigilar nuestra vida exterior, la de los sentidos, lo que vemos, las miradas, cuidarnos en ellas,
lo que oímos o escuchamos a través de nuestros oídos, lo que hablamos, donde algunas veces por la abundancia del corazón o la escasez del corazón hablarán los labios, y también cuidarnos de lo que tocamos con nuestras manos. Es la vigilancia exterior a partir de los sentidos de la vista, la escucha, la lengua y también el tacto. Pero hay una vigilancia todavía más profunda, y es la vigilancia de las llamadas potencias del alma, como decía el místico español San Juan de la Cruz. Él afirmaba que el pecado hería mortalmente las llamadas tres potencias del alma: la memoria, la voluntad y el entendimiento o razón. Y esto es verdad. Cuando nosotros vivimos en pecado, la memoria tiene precisamente por qué reclamar volver al placer que el pecado ha generado en nosotros. La voluntad se debilita y el entendimiento se ofusca o se confunde. Por eso